Buenas tardes, amigos de Burgos. Les empiezo por pedir perdón, yo debería tener una chaqueta, pero me la he dejado en casa en Madrid. Y cuando he llegado ahora al hotel a cambiarme mi camiseta blanca y mi chaqueta azul preciosa, pues me he dado cuenta de que me la había dejado. Les pido perdón. Afortunadamente estamos muy a gusto en la sala y además yo soy de León, con lo cual, como Manolo, no tenemos problemas de frío. También les queremos, en nombre de Manolo, en nombre de Santi, en el mío propio, darles las gracias por estar aquí un sábado de otoño, jugando el Barcelona contra la Almería. Hasta hace un poco iba perdiendo, no sé qué estará pasando ahora. Bueno, muchas gracias porque, en fin, nos sentimos muy gratificados con su presencia. Hemos venido a hablar del deporte más que palabras, en el ámbito del Foro de la Cultura. Y le decía yo ahora a una compañera de televisión, de la 8 de televisión, que por cierto me ha hecho una entrevista sorprendente por las preguntas, no son frecuentes, se ve que trabajan muy bien en la 8. Les decía que era interesante pararse un segundo a reflexionar sobre el deporte, porque efectivamente es mucho más que palabras. Si nos detenemos un segundo a pensar en la trascendencia que tiene el deporte en todos los órdenes de la vida, en el económico, en el emocional, en el profesional, en el empresarial, en el puramente deportivo, en el formativo, seguramente salga en el curso de la conversación, pero nos daremos cuenta de que probablemente no haya otra actividad humana con esa repercusión planetaria, universal. Vayas donde vayas, puedes encontrar a un niño o a un señor haciendo deporte, caminando, haciendo footing, jugando al fútbol, o en su momento o en su lugar al que sea. Es la única actividad que traspasa con cierta facilidad todas las fronteras, las físicas, las políticas y las religiosas. Cautiva, engancha a millones de personas en todos los rincones del mundo. Puede ser un espectáculo, cuando es el deporte profesional, puede ser una herramienta educativa, puede ser un instrumento político, de imposición política, el famoso opio del pueblo, puede ser un juego educativo, puede ser una fuente de salud, puede ser un puro entretenimiento, puede ser una actividad económica formidable. De eso vamos a hablar hoy con Santiago Segurola y con Manolo Martínez, un periodista y un deportista, aunque los papeles se mezclan después, como vamos a ver a continuación. No son solo un periodista y un deportista. Yo cuando pensaba anoche en esta presentación decía, llegué a la conclusión de que tienen muchos puntos en común, muchos más de los que yo pensaba a priori. Uno de ellos es la coherencia, el compromiso, la honestidad. Son dos tipos que se toman en serio lo que hacen, que no engañan. Los dos sienten pasión por lo que hacen, un requisito imprescindible desde mi punto de vista para dedicarse a lo que se dedican, y tienen personalidad, no se dejan arrastrar por las modas o por las presiones del momento que la sufren los dos. Conozco a Manolo, somos de León los dos, hemos tenido alguna trayectoria, algunos común en nuestras vidas profesionales. Conozco más a Santi porque somos compañeros desde hace 3 años y medio en Marca, y sé que ambos asumen el riesgo de la libertad. No es fácil en ninguno de los dos casos. Yo sé algunos momentos duros que ha pasado Santi por mantenerse fiel a unos principios que me parece también fundamental. Tienen los dos amplitud de miras. No solo es fútbol o no solo es lanzamiento de peso, ni muchísimo menos. Santi adora y entiende de música lo que no está escrito, y adora y entiende de la vida. Él fue redactor jefe de deportes, como sabéis, del País durante más de 21 años, ¿no? 21. ¿Se me oye? Sí. Fui redactor jefe 8 años. 8 años y después redactor jefe de Cultura y Deporte. Y Manolo, pues, tiene tal necesidad de expresarse que ninguna disciplina le resulta suficiente. Entonces, además de ser entrenador nacional de peso del lanzamiento de peso de la Federación, él, la música o la pintura
o la escultura, hizo sus pinitos en política, y ahí tuvimos nuestros más y nuestros menos, y ahora el cine. Él ha intervenido en 2 películas, dos que yo sepa, en una serie de televisión, y ahora ha montado su propia productora, acaba de rodar o está rodando un corto, en fin, no hay manifestación cultural que se le resista. Empezamos, si queréis, con la inteligencia en el deporte. Vamos a empezar fuertes. Manolo, es sorprendente esa necesidad tuya de expresarte por todas las formas posibles. No te conformas solamente con una. Y eres un lanzador de peso, que el imaginario de una parte muy importante de la población que no conozca a los deportistas de élite actuales, pues podría interpretarlo con un señor un poco bruto, en cuya fuerza física reside prácticamente todo su valor. No un analfabeto, pero casi. Yo te he leído a ti alguna vez decir que los deportistas no son unos burros, ¿no? También te he escuchado decir que un deportista necesita saber de alimentación, de nutrición, de anatomía, de fisioterapia, de control emocional. ¿Cuál sería la descripción de deportista que tú haces ahora y qué diferencia hay con la de hace 15 años solamente? Hombre, no se puede generalizar, ¿no? El generalizar siempre es complicado. Es injusto. Pero yo creo que la generación que tenemos ahora mismo dentro del atletismo, que es lo que yo conozco más de primera mano, pues son personas realmente dignas de admiración, y que en un porcentaje altísimo, me parece que fue en el último Campeonato de Europa de pista cubierta que estuvimos hablando Ramón Cid, el director técnico de la Federación, y yo, sobre cuántos atletas estaban en esa competición que tuviesen estudios universitarios terminados. Y me parece que nos salieron 3 que no tenían estudios universitarios terminados. Y claro, eso es ya es un factor, un dato muy importante tener en cuenta, ¿no? Que pues a lo mejor el arquetipo o la imagen que tenemos del deportista de hace muchos años, de deportista centrado en su actividad y que no hace ninguna otra cosa, y que pues si le preguntas de cualquier cosa de cultura general no te va a saber contestar. En concreto en el atletismo ahora mismo ya no se cumple, ¿no? Son personas realmente con un recorrido vital que va a ser, que ya lo es, ya está siendo un recorrido vital muy importante, pero que va a ser todavía mucho mayor cuando dejen de estar vinculados al deporte de alta competición, el cual, por cierto, te roba mucha energía, no te permite desarrollar, porque la actividad mental que puedo tener yo ahora mismo, cuando entrenaba, la propia dinámica del entrenamiento no te dejaba llegar a esa actividad mental, porque una de las bases del entrenamiento es el cansar el sistema nervioso central. Por lo tanto, no te deja. Y aún con ese digamos, capacidad cerebral limitada, tenemos al 90% de los deportistas acabando una carrera. Sí, Santi, perdón, Manolo, pero ¿y esa incontinencia tuya por aventurarte, por experimentar en todas las disciplinas culturales? Pues eso es A ver, hola. Hola. Lanzador de peso, claro. Sí, estoy fuerte, ¿eh? Bueno, eso es... Uy, ahora sí se oye, ¿eh? Sí. Dios mío. Bueno, yo estaba proyectando, ¿se me oía bien o qué? ¿Atrás o no? Vale. Eso es, y cada vez estoy más convencido de ello, una herencia histórica de mi procedencia, porque me siento hijo del filandón, totalmente. No sé si sabéis lo que es el filandón, sí, pero es una tradición leonesa que viene de las hilanderas, del hilar, y era pues que simplemente las familias por la noche, en las largas noches de invierno leonés, pues se reunían en la cocina y se dedicaban a contar historias, ¿no? Y eso es el filandón. Y también creo que es una de las razones por las que
hay tantos escritores en León, porque es que es algo, o sea, parece que todos los leoneses son escritores, pero realmente es que nuestra cultura se basaba en la fabulación, en el contar historias, ¿no? Yo me acuerdo de estar en la cocina de humo de mi abuela y mi abuela contarnos historias del pueblo, del carretero que llegaba y traía el tonel de truchas escabechadas y cómo regateaba ella con el carretero. Nos contaba, o sea, lo que era su día a día nos lo novelaba. Claro. Nos lo novelaba, nos lo hacía como si fuese una historia. Y yo me siento hijo de eso. Y esa necesidad yo creo que viene también de esa impregnación que tuve de niño con las historias. Y a partir de ahí, pues yo lo que he ido ha sido, en un principio lo que hice fue ir saltando de disciplina artística de una a otra, porque yo ya tenía suficiente presión y suficiente responsabilidad en el atletismo. Y yo cuando... No es que la sociedad me presionase a mí, sino yo a mí mismo empezaba a tener demasiada responsabilidad en la pintura, porque ya quería tener un nivel que me exigía mucha dedicación, pues me saltaba a otra disciplina para aprender otras cosas y para que siguiese siendo un hobby y que pudiese ser lo que yo realmente quería que fuese en ese momento, que era una válvula de escape. Claro, 30 o 31 veces campeón de España de lanzamiento de peso, medalla de bronce en Atenas, campeón del mundo. En fin, entiendo que si quieres ser igual de bueno en todas las disciplinas, tienes que ir presión. Le has presentado diciendo, bueno, se produce a veces una contradicción, una sorpresa entre el lanzador de peso, que es un hombre grande, es un hombre poderoso, y al que el estereotipo no le concede ese nivel de sensibilidad e inteligencia. Y antes de que me preguntes, me gustaría leer un poema de un gran poeta castellano, por cierto, Juan Antonio González Iglesias, uno de los mejores poetas actuales, probablemente poetas universales ahora mismo. Él tiene una gran fascinación por un lanzador de martillo japonés, que se llama Yoji Murofushi, un maravilloso atleta japonés que ha ganado medallas, ha sido campeón olímpico, un tipo pequeño, rotundo, menos fuerte que los habituales lanzadores de martillo, pero un genio en lo suyo. El poeta Juan Antonio González Iglesias está absolutamente obsesionado con este hombre porque le conoció en la Universidad de Oregón, donde él estudió y donde el lanzador japonés, que por cierto se dice que tiene madre española, pues entrenaba. Y entonces le dedicó una serie de poemas a Yoji Murofushi. Y te das cuenta que la percepción que hay del atleta, del lanzador, no se corresponde para nada con la sensibilidad que muchos de ellos pueden transmitir. Yo soy un pésimo lector de todo, leo mal y desde luego leo mucho peor un poema, pero como hemos hablado de inteligencia, de deporte, y a veces se generan tópicos que después de tantos años tú y yo hemos descubierto que no son ciertos, me gustaría leeros este poema sobre un lanzador de martillo. A Koji Murofushi. Más tarde haré el elogio de su genealogía. Convertiré sus números, edad, peso y altura en hexámetros áureos. Pero en este momento guardo en mi corazón para siempre el magnífico gesto con que levanta los brazos y contempla atónito la esfera con el cable de acero, que porta lo mejor de su potencia, en busca del impacto perfecto. Seguro del dictamen, mira a la multitud como un enamorado. Su rostro irradia toda la arrogancia serena exclusiva de estatuas colosales antiguas. Y mientras el clamor lo circunda, yo emprendo una meditación en torno a lo inaudito. Juan Antonio González Iglesias, en su libro de poesía Olímpicas. Quiero decir que la cultura, el artista, el deportista no tienen estereotipos, tiene una mirada abierta como la que tenías tú cuando lanzabas y buscabas otros retos.
Y esto es algo que yo por lo menos he aprendido en el periodismo. Muchas de las personas más inteligentes que he encontrado en mi vida han sido deportistas. Puedo citar algunos, por ejemplo, una inteligencia neurótica, por decirlo de una manera, pero absolutamente brillante. Yo no he encontrado una persona en ese sentido más inquisitiva, más curiosa y con unas respuestas más sorprendentes. Por ejemplo, el actual entrenador del Olympique de Marsella, Marcelo Bielsa. Hay que conocerle para saber que cuando estás con él tienes que tener todas las neuronas preparadas, porque lo normal es que le decepciones. Él quiere lo máximo de ti y es muy difícil que uno, en este caso yo o sus amigos, estemos a la altura de sus exigencias. Entonces, así como Marcelo Bielsa, yo recuerdo que cuando empecé a escribir, bueno, cuando empezaste tú a lanzar, yo había ya cubierto algunos Juegos Olímpicos, el de 92. A mí me sorprendió muchísimo la sensibilidad, la naturalidad, la inteligencia de Manolo, porque es verdad, en un país donde no había lanzadores, donde teníamos ese tópico flotando constantemente, no solo sobre los lanzadores, sobre el deportista en general, me parecía que había un prejuicio absolutamente desterrable. Y yo, a través de Manolo y varios atletas, compañeros tuyos, me formé porque encontré en ellos personas extraordinariamente inteligentes, valiosas, capaces de enseñarse lo que ellos estaban haciendo. Y recuerdo que yo escribía de lanzamiento de peso, pero no comprendía el lanzamiento de peso. Y fuiste tú el que me enseñabas, tú y tu entrenador. Y cómo me lo detallabas. Y de repente encontré que una cosa tan instantánea, aparentemente casi imposible de captar, tenía tal cantidad de trabajo, tal cantidad de movimientos, tal cantidad de matices, tal cantidad de belleza en lo que hacía, es que a mí, desde luego, escribí 2 o 3 reportajes sobre el lanzamiento de peso que nunca me imaginé y que evidentemente han sido algunos de los mejores reportajes que he escrito yo como periodista, pero no por mí, sino por un deportista que me lo enseñó. Por lo tanto, cuando me preguntan cómo son los deportistas... ¿En serio? Sí, sí, bueno. Mira que he estudiado para presentar esto y no sabía esta anécdota, ¿ves? Pues curiosamente, yo, si tengo que decir la verdad, como periodista le debo mucho más a los deportistas que me han enseñado que a los periodistas con los que he trabajado, algunos de los cuales les debo muchísimo. Pero yo iba con el prejuicio, iba con el tópico, y quiero decir que era un prejuicio desgraciado. He aprendido a través de los deportistas, que son en la mayoría muy inteligentes, que no solo aplican la inteligencia a lo que hacen, sino que tienen una variedad de recursos absolutamente extraordinarios, y desde luego me siento honrado por haber cubierto, además en esta época del deporte español donde el despegue ha sido brutal, haber coincidido con gente que a mí me ha formado extraordinariamente como periodista. Santi, ¿en el fútbol es igual? El estereotipo no existe, o sea, es injusto siempre un estereotipo. En atletismo, en otros deportes es verdad. En fútbol, futbolistas hablamos. En el fútbol, yo creo que el fútbol es como la vida, hay de todo. Pero hay menos que en otros deportes, ¿no? No, hombre, vamos a ver, el deporte es el deporte más profesionalizado, es el deporte más cercano al negocio, es el deporte en el que muchas veces los niños dedican más esfuerzo, más intensidad, y se sienten más presionados porque no solamente para ellos es lo que les gusta, sino que en muchos casos, a través de la presión familiar o la presión social, se sienten en la obligación de actuar como profesionales desde una etapa que es absolutamente ridícula, desde los 12 a los 14 años. Hay gente que proyecta en sus hijos unas presiones enormes porque creen que esos hijos les van a salvar económicamente la vida. Eso es terrible y además deforma a los jóvenes que practican el fútbol. Pero yo no creo que en el fútbol te vayas a encontrar con talentos menores o con una inteligencia menor. Yo creo que el fútbol es una representación, es un universo representativo de todo.
de la política, de la economía, de los negocios. Es un universo contradictorio, como has dicho tú, es un universo que saca lo mejor y saca lo peor. Podemos ver el fútbol desde la corrupción o podemos verlo desde la grandeza, podemos ver el deporte desde la heroicidad o podemos verlo desde la trampa. Tú has sufrido la trampa. Tú fuiste tercero en los Juegos Olímpicos de Atenas, Bueno, cuarto. sí, ¿Has tardado cuántos años en que te reconozcan que fuiste el verdadero tercero y medalla olímpica? 10 años. 9, 10 años. Evidentemente, eso para ti han sido años trágicos, por decirlo de una manera, porque tú sabías que habías sido el verdadero tercero. A veces hasta esa justicia demorada también forma parte de lo que ocurre en la sociedad. Yo creo que, por lo tanto, hablar que hay deportes de gente más lista o menos lista o más inteligente, no, quizá haya deportes que por su raíz menos profesional, que están más adscritos a la universidad, por ejemplo el rugby, no sé, quizá el baloncesto en otro tiempo, pues digamos que tiene gente más preparada en el capítulo universitario. Pero yo creo que esa inteligencia astuta, esa inteligencia del profesional, esa inteligencia del que resuelve cosas en el campo de fútbol de una manera extraordinaria y a la que ninguno de nosotros podríamos acercarnos, eso es, a veces te encuentras con ejemplos verdaderamente extraordinarios. Yo, por ejemplo, creo que Zidane, jugando al fútbol, tomaba decisiones que eran absolutamente ajenas al ortodoxo, le funcionaban, maravillaban y te dabas cuenta que él estaba pensando cosas que trascendían casi del fútbol y que desde luego nos dejaban los espectadores pensando, este tiene algo en la cabeza que nosotros no tenemos. Luego yo no sé si es un tipo que me pueda hablar de Kant o de Marx o de lo que sea, pero desde luego que en lo suyo tenía una inteligencia brutal. Y luego también es cierto que en la calle me he encontrado, después, en muchos casos, futbolistas que aparentemente eran anormales o tenían un perfil bajo, que han demostrado que han tenido una inteligencia para cuestiones ajenas al fútbol verdaderamente notable. Por ejemplo, un caso evidente es el de Valdano, ¿no? Valdano es una persona que ha sido capaz de tocar 200 teclas de la vida y siempre con inteligencia y brillantez, y como él muchos. Por lo tanto, yo siempre que me acerco a un deportista me acerco con el máximo respeto y casi siempre, sea futbolista o no, esperando a una persona inteligente. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que de todas formas, más que en el fútbol, la combinación, el cóctel de dinero, fama, tan jóvenes, les impide probablemente continuar un desarrollo. Pero eso, digamos que no ocurre en atletismo o no ocurre en otros deportes. Pero ese problema yo creo que nos ocurriría a cada uno de nosotros si estuviéramos atravesando por las mismas circunstancias. Sí, imagínate, hemos visto en el atletismo una época, dime lo contrario si lo crees, en la que entre el 84 y finales de los 90, donde hubo estrellas del deporte en España. Ahora un atleta, por bueno que sea en España, difícilmente es una estrella, pero entre Abascal, José Luis González, la gente del 92, los maratonianos de Martín Fid, más luego Lamela y compañía, y evidentemente esa misma presión que afecta a los futbolistas y que a veces los saca de la sociedad, los transporta a otro lado por la fama, por el dinero. Hubo una época que en el atletismo casi sucedió igual. Y la verdad es que cuando pienso en ellos, digamos que su comportamiento, su respuesta, su manera de actuar me recordaba mucho a la de los futbolistas, no había diferencia. Hemos hablado de valores, ¿no? Entonces, os quiero plantear una disyuntiva. Deporte igual a valores, eso está muy extendido, pero no es tan fácil, creo yo, porque hay un poco de todo. Ejemplos de que sí y de que no, de deportistas humildes y divos, de profesionales y caprichosos, de deportes que se sacrifican y que tienen un espíritu... Como en el periodismo, más o menos. Sí, igual, estamos hablando de deporte y cultura, ¿no? De periodismo y cultura, que hablamos después. Y otros que solamente lo fían todo a su talento natural, de limpieza y de gamberros. Y hay ejemplos ahora mismo, que yo os pondré algunos sobre la marcha. Tenemos el caso de Armstrong en el ciclismo, como tantos otros, que hubo ahí una explosión donde parece que solamente era posible ganar
carreras si estabas dopado. ¿Quién se equivoca? ¿El deportista o las normas son excesivamente rígidas? ¿Deportes es igual a valores de verdad o hay que tener otras consideraciones? Yo creo que los valores son inherentes al deporte. O sea, el deporte no tiene sentido sin los valores. De hecho, yo estoy de representante de atletas en la Federación Europea y en la Federación Mundial y es uno de los principales caballos de batalla que tenemos, que todos los deportistas respeten las normas, porque al final esto no deja de ser un juego. Es un juego que va muy en serio, que nos lo tomamos muy en serio, que hay muchas ilusiones de muchas personas detrás, que somos ejemplo, y los deportistas que están ahora mismo son ejemplos, sobre todo para los niños, que es el ejemplo más importante, es cuando estamos en la fase de formación. Somos ejemplos y ese es ser ejemplo. Además, en las charlas que les doy yo a los niños siempre hago la misma broma, y es que, como decía Peter Parker, que es Spiderman, el tener un gran poder también conlleva una gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad ellos la tienen que aprender desde que empiezan a destacar en el deporte. Y por supuesto que va a haber siempre tramposos, va a haber siempre pues, gente que esté más educada o menos, pero me parece que el camino que estamos recorriendo ahora mismo con la lucha antidoping y con la imagen que estamos tratando de transmitir del deporte, como que necesitamos que el deporte sea limpio, es algo básico, porque digamos que la imagen que tenía el dopado hace 20 años no es la misma que tiene ahora mismo. Ahora mismo es un traidor y ahora mismo está prácticamente apartado. De hecho, pues, pongo un dato claro que ha pasado en la última gala del deporte, en la última gala del atletismo mundial, que Harting, el lanzador disco alemán, se ha negado a asistir porque uno de los nominados es un reincidente de doping, que ha sido 2 veces descalificado por doping. He dicho que él no podía aceptar eso, ¿no? O sea, eso hace 20 años no se podía ni pensar que pudiese pasar algo así, ¿no? Entonces me parece que estamos en el camino correcto, que a lo mejor es un camino de mucho desgaste, porque que salga un caso detrás de otro de grandes deportistas que se han dopado puede ser algo que desgaste al deporte, pero desde mi punto de vista creo que al final va a ser algo provechoso, porque realmente el no respetar las normas, el hacer trampas, es lo que puede acabar con el deporte, ¿no? ¿Por qué realmente a la gente en general, al público en general o a los educadores, por ejemplo, también les interesa el deporte o les puede llegar a interesar el deporte? Por todo lo que tú has dicho al principio, ¿no? Porque es una herramienta de transmisión de valores, porque es una herramienta para la salud pública, porque también puede ser un espectáculo. Pero si perdemos esos valores, todo eso deja de ser una herramienta, pasa a ser algo sin sentido, ¿no? Sí, pero dopaje aparte, hay la mano de Dios, Santi, 86, México, ¿no? Y Argentina, Inglaterra, Argentina gana y después es campeona con un gol con la mano. Eso hoy es símbolo de habilidad, de pillería, de un tío listo, de que ha hecho campeón a su equipo, aún metiendo un gol con la mano. Exaltamos ese... Hay 2 cuestiones con el gol de Maradona. Uno, que fue una trampa, evidentemente, pero otra que no es una trampa sistemática, es decir, no es el dopaje. Ya, o sea, que la trampa fue instantánea, debió ser... No es el problema fue suyo por hacer trampa, también fue del árbitro por no verla, y por lo tanto, digamos que se conjugaron una serie de factores que acabaron por beneficiar una trampa instantánea de Maradona. Yo siempre añado que es una trampa que se merecía el portero inglés, porque Shilton, la verdad, un tipo de 1,93, que es incapaz de saltar con el puño. Cuando veis la foto de Maradona y Shilton, se ve a un chico de 1,66 m como Maradona saltando bastante más que un portero de 1,93 que va con la mano así, se queda por debajo de la cabeza de Maradona. En realidad merecía ese gol. Bueno, entonces, está todo dicho. Pero bueno, fue una trampa. Si no me refiero a ahí había un juez que no lo vio y se equivocó. Pero el problema para mí de la corrupción, y yo llamo corrupción al dopaje, es la sistematización. Y algo que yo no comprendo, que además sea elogiado, alabado
por ejemplo, por muchos aficionados y por los medios de comunicación. Cuando tú rompes las normas y pones a uno en ventaja con respecto a otros que están cumpliendo las normas, ahí ya no hay competición. ¿Tú crees que sí se sigue apoyando el doping en algunos medios de comunicación? Yo por lo menos, yo tengo la sensación de que España ha sido un país en ese sentido muy lento para aceptar que el dopaje, como la corrupción política, no tiene cabida. Es decir, nosotros ahora no podemos aceptar que Granados sea exonerado, porque nos da la sensación de que es una vergüenza lo que está ocurriendo. Sin embargo, yo creo que ha habido una tolerancia en la política española que ha permitido que afluyeran muchos granados. Ahora mismo nos estamos dando cuenta que eso es intolerable. En el deporte yo creo que ha pasado algo igual. Cuando eran los nuestros, los que se dopaban, siempre veíamos fantasmas de una conspiración, sobre todo francesa, en l'Équipe, lo otro y demás allá. Se estaba haciendo trampa. Yo creo que en ese sentido, afortunadamente, dice, y lo ha dicho Manolo, la sociedad española empieza a percibir que no hay deporte si no hay normas, que no hay limpieza si no hay normas, que la justicia tiene que actuar siempre que hay un tramposo que saca ventaja, y se saca mucha ventaja en la competición a través de la trampa, y lo más necesario es que los propios deportistas se rebelen contra el tramposo, que eso tampoco lo hemos visto muchas veces. Porque ha habido carreras de deportistas, de ciclistas, de atletas, que han podido sacar un rendimiento, ya estoy hablando en términos económicos, verdaderamente extraordinarios, y que no lo han podido sacar porque fueron segundos en tal mundial, terceros en tal Juego Olímpico, en tal edición de los Juegos Olímpicos, fueron derrotados por atletas que luego se ha visto que se doparon, que sacaron un rendimiento económico brutal, que se hicieron millonarios, y que gente que tenía más mérito que ellos, sin embargo, pues han tenido que vivir, no digo en la pobreza, pero muchos de ellos sí, cuando eran mejores que aquellos ganadores. Lo que siempre me ha molestado es que no hubiera una revolución dentro de los deportistas para atajar, aunque solo sea por interés crematístico, todo esto, porque ha habido verdaderos canallas. Armstrong es uno de ellos, por ejemplo. Sí, quería conocer, bueno, seguimos la conversación, pero si alguien quiere intervenir, preguntar o añadir alguna reflexión, lo hacéis. Me pedís la palabra y ya está. ¿Sí? No sé si hay micrófono. Sí, ¿no? ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. Sí, al hilo de lo que estaba comentando Santiago de la corrupción en muchos aspectos, no solo del deporte, sino de la política y de otras cuestiones que estamos viendo ahora en España, me gustaría preguntaros por qué con el mundo del deporte, fundamentalmente con el fútbol, somos tan tolerantes con algunos comportamientos que debieran ser cuestionados, ¿no? Por ejemplo, me refiero a una imagen de un palco de un gran equipo en España, como es el Real Madrid, en el que se ven pues, desde ministros, fiscales, jueces, expresidentes. ¿Por qué eso no se cuestiona? ¿Por qué lo que pueda haber detrás no se pone en evidencia? Gracias. A mí particularmente me produce vergüenza. Yo voy a contar una anécdota, por si os vale, que no fue a ninguna parte. A mí me pareció tan excesivo, tan aberrante lo que se veía semana tras semana en el Bernabéu, políticos, presidentes, expresidentes de bancos, de industrias, ministros, fiscales generales del Estado, fiscales de la Audiencia Nacional, todos ellos compartiendo el mismo espacio, que cuando estaba en el país pedía a los fotógrafos que sacaran una fotografía todas las semanas del palco del Bernabéu, sin decir nada, simplemente ir acumulando las fotografías del palco. Estoy hablando del año 2003, todas las fotografías, y que al final de temporada tuviéramos una perspectiva de lo que era el palco del Bernabéu, quiénes iban al palco del Bernabéu y cómo se iba modificando el palco del Bernabéu, porque el palco del Bernabéu se modifica según los intereses concretos que correspondan a determinado momento de político, económico o deportivo.
por desgracia, como tantas veces, yo creo que hubiera sido un libro maravilloso de fotografías comentando, simplemente poniendo nombres a las caras. Y nos hubiéramos dado cuenta de qué tipo de mundo... Y periodistas. Muchos periodistas. Ni tú ni yo. Yo no he estado nunca. Pero la verdad es que, y curiosamente, no logré convencer a mi periódico de que eso era un gran reportaje. Más que un reportaje, que era un testimonio, ¿no? Yo creo que el otro día en el partido Barcelona-Real Madrid, en el Clásico, estaba Aznar. Y yo he visto a gente que se preguntó, ¿qué hace Aznar ahí? Durante los últimos años no se lo preguntaban. Y quizá ahora, con la sensibilidad nueva que hay hacia todo lo que está ocurriendo en este país, a la gente ya no se pregunte por qué es lo que ocurre en el palco de Bernabéu o en otros palcos, Sí. qué es lo que ocurre en esos palcos, que son palcos de negocios, de influencias, que se escapan absolutamente al fútbol y que en estos momentos te obliga a preguntarse, ¿cómo es posible que todo eso se reúna ahí? ¿No? Yo, en ese sentido, es posible que también, visto el impulso que ahora mismo afecta a la sociedad española con respecto a la corrupción, empiecen a ser más moderados. Creo yo, pero ya te digo que lo del otro día en el Clásico, en el Barcelona-Real Madrid, a mí me impresionó, porque en este momento lo último que yo me esperaba era una imagen tan brutal, ¿no?, de lo que significaba el poder y un tipo de poder relacionado con un tiempo que desde luego no nos hace felices ahora. Sí. Espera, micrófono. Yo tengo otra pregunta al hilo de que ha salido el nombre de Armstrong. Se me ocurre reflexionar que Armstrong fue un gran deportista, supuestamente, hasta que fue detectado, el mejor ciclista de la historia, pero curiosamente no se le detecta en Europa, que es donde tuvo sus grandes triunfos, el Tour de Francia y demás, sino que es la propia agencia antidopaje americana la que sistemáticamente le persigue y consigue demostrar lo que los europeos no consiguieron. De alguna manera, por contraprestación, Alberto Contador durante un tiempo fue un absoluto tramposo. Podemos ser todos los nacionalistas que queramos, ganador del Giro de Italia, el Tour de Francia, pero fue un tramposo. Y utilizó una mentira ridícula como el famoso filete de Irún para decir que él no había hecho trampa. Y en España, desde la Federación de Ciclismo, a todos los estamentos se lanzaron a defenderle. La reflexión que me hago es qué nos falta a los españoles para, digamos, ser tan puristas o tan asépticos como los americanos, para dejar un poco de lado el nacionalismo deportivo y intentar perseguir a los tramposos para que, independientemente de que sean de nuestros colores o de otros, de alguna manera desenmascararles. Pues yo creo que madurez, nos falta madurez, pero vamos, estamos en ello, yo creo que estamos en el camino. Somos una democracia bastante joven y creo que estamos poco a poco avanzando en ese sentido. Y barriendo un poco para casa, yo tengo que decir que yo creo que en el atletismo vamos un poquito por delante, intentamos ir un poquito por delante. De hecho, pues cuando han surgido los grandes casos de doping en atletismo, los atletas hemos hecho comunicados que además han hecho la vida bastante difícil en la Blume, en la residencia de deportistas, pero que hemos sido lo suficientemente valientes como para decir que estábamos absolutamente en contra de las personas que estaban utilizando sustancias prohibidas y técnicas prohibidas y hemos roto una lanza a favor de las instituciones que se dedican a perseguir esas prácticas, ¿no? Entonces, pues, y me consta que también la Agencia Española Antidopaje, que ha cambiado hacia un nombre absolutamente innombrable e irrecordable, no sé cómo se dice ahora mismo, está intentando cada vez desvincularse, porque uno de los problemas que teníamos es que eran las propias federaciones las que se autorregulaban. O sea, era muy difícil que tú te regules a ti mismo, ¿no? Entonces, ahora mismo se está desvinculando, ¿no?, lo que es todo el sistema de detección de doping, y me consta que la agencia pues está poco a poco cada vez haciéndolo mejor, ¿no? Y sí que es algo curioso, que a mí siempre me ha chocado mucho, y es que el deportista anglosajón llega a ser capaz de reconocer que se ha dopado. Y lo dice, y lo afirma, y lo afirma en prensa. Sin embargo, el español o latino, yo no sé si hay algún
deportista español que después de haber dado positivo realmente ha salido en prensa y ha dicho, mira, lo hice. Sí, Pero el marquista de marcha, ¿no? Dijo, me conoció el dopaje. Fernández. Probablemente para conseguir una pena No, menor, porque eso le sirvió para rebajar la pena. Eso, para rebajar la pena. El granadino. Fernández. Santi ha dicho Sí, antes que el deporte es el reflejo. son muy pocos los que realmente acaban diciendo, pues mira, que sí lo hice y me arrepiento y voy a intentar hacerlo mejor. Ha dicho antes que somos una democracia joven. Hemos venido, sí, somos un país que venimos de 40 años de dictadura. No pintábamos nada ni en la escena política, ni en la escena socioeconómica, ni en la escena deportiva. Fuera del fútbol, el deporte español tenía muy poco calado. Es decir, algún pionero maravilloso como Santana, algún ciclista extraordinario como Bamontes, eran retazos individuales en medio del universo deportivo. España era un país aislado y España sale de esa condición, yo creo que prácticamente en los años 80 y fundamentalmente después de los Juegos de Barcelona, donde de repente se ve a sí mismo como un país que progresa y que tiene las condiciones para homologarse con el resto de los países europeos. Eso genera una satisfacción enorme y convierte a los deportistas en representantes de algo más que líderes del deporte. Son como una especie de representantes sociopolíticos de una nación emergente. Entonces, cuando se producen casos donde esos héroes muestran su talón de Aquiles porque se han corrompido, han hecho trampas, la sociedad se sobresalta, le sale una vena nacionalista, porque es un país joven que quiere sentirse a la altura de los mejores y cree que sus campeones le trasladan al universo de los alemanes, de los americanos y tal. Entonces, verse ante el espejo y ver que tenemos también problemas y que tenemos corrupciones, que hacemos trampas en el deporte, que nuestros héroes no son tales, eso hace daño, genera dolor. En muchos casos, España fue más lento que los demás porque necesitaba disfrutar de ese momento que nos convertía en líderes del mundo. Yo lo llamaba el síndrome de nuevos ricos. Exactamente, pero claro, si uno piensa todo eso, el dolor que te produce que un gran atleta, un gran futbolista, un gran tenista, un gran ciclista de repente sea cazado y sea expuesto públicamente como un tramposo, digamos que el rechazo que produce en la sociedad a aceptar eso en España ha sido muy grande, quizá porque veníamos de la nada y necesitábamos sentirnos bien. Pero claro, eso mismo que está pasando con esa incapacidad para aceptar lo que estaba pasando, ya se ha ido modificando con el tiempo, ahora está penalizado, hay leyes penales que castigan a los que consumen, trafican y tal, pero también mirémonos a nosotros mismos como sociedad, esa joven sociedad, donde el que delinquía y era un corrupto aparecía a los ojos de la sociedad no como un tramposo, sino como un pícaro. Entonces el pícaro, y es una tradición española, estaba muy bien visto. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto vecinos o concejales o no sé qué, o políticos que les veíamos enriquecerse ante nuestros ojos y la gente más que sentirse atacada o fastidiada, les veía, bueno, pues es que son astutos, son pícaros, son españoles. Y claro, afortunadamente eso ha cambiado, porque no es la misma la percepción que se tiene del señor Granados, que fue la persona que se encargó de liderar el trabajo sobre el Tamayazo, recordáis, ¿no? Que se encargó de la comisión de estudiar, que para mí es el origen de todos los problemas. Dos diputados socialistas están en la Asamblea de Madrid, ha ganado el representante del Partido Socialista, Simancas, en la Comunidad de Madrid. Cuando llega la votación, dos diputados socialistas desaparecen del mapa, votan en contra, se hace una nueva elección y gana Esperanza Aguirre. Y la persona que se encarga de la comisión de ver lo que había sucedido es Granados. Entonces lo que dice es que no ha ocurrido nada y ni en la prensa ni en la sociedad nadie movió un dedo, me pareció todo muy bien. Pues esa misma... No, hombre, no es verdad eso, ¿eh? Yo estoy investigando 7 días enteros allí en Madrid. Sí, pero ¿cuánto? No, pero ¿cómo? Lo que sucedió fue lo que Desgraciadamente sucedió. no lo Hubo encontré. nuevas elecciones y se giró totalmente.
Y ahora, 10 años después, vemos que todo aquello que más o menos se podía percibir, pero se aceptaba porque España estaba en pleno desarrollo, vivíamos colgados de los 4x4 y de los no sé qué, viajábamos más que nadie, esto era un mundo de longanizas. Pues claro, eso ha cambiado. Pues en el deporte también, ¿no? Yo creo que ahora mismo, tienes razón, Manolo, en el atletismo, cuando sale un tramposo, el mundo del atletismo, el mundo interior del atletismo se revela. Y yo creo que la gente los ve ya como corruptos, ya no tienen la misma simpatía que tienen, sean españoles o no lo sean. Creo que se ha modificado y en ese sentido yo creo que España ha mejorado bastante. Yo también lo creo que hemos dado un salto muy fuerte normativo en la lucha contra el dopaje. La ley actual española... Pero el periodismo tiene que hacer mucho por eso. La más también, dura. Ahora bien, tú te has dicho antes que el deporte era el reflejo de la sociedad y evidentemente aquí nos colamos en el cine, si podemos, y pagamos sin IVA al fontanero, si podemos. Luego nos escandalizamos con la corrupción, pero los alcaldes, concejales que se corrompen, empresarios, son nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros tíos. Y a mí me gustaría que todos que estamos aquí estuviéramos con los fondos reservados en la mesa del despacho para pagar servicios a la democracia, un día, otro día, otro día, otro día, otro día, y a ver quién pasaba la prueba de estar 4 años sin coger un billete. Entonces, en ese mundo anglosajón, pues la gente no se cuela. Tampoco, es más difícil, bueno, hay buenos y hay malos. No somos malos y ellos buenos, por supuesto. El mundo anglosajón es estereotipos no fallan, es pero un mundo de cínicos. Correcto. Y después, a mí no me parecen comparables, voy a hacer algo impopular en este momento, los casos de Contador y el de Armstrong. Armstrong había ideado había sistematizado el engaño a todos los controles. Es verdad que la USADA, la agencia americana, empleó muchísimo dinero y muchísimos años convencidos de que estaba engañando y al final dio con el asunto. Contador, tendremos cada uno la convicción que tengamos, pero lo que no se ha podido es demostrar nada, solamente que tenía una cantidad de ¿qué era? De dopaje, de eso sí, nandrolona. ¿nandrolona era? No, Sí. No. Clenbuterol, lo que tenían las vacas de León cuando... Clenbuterol, insignificante, 50 y pico gramos, incapaz de alterar su rendimiento, y lo que se dijo fue, por algún sitio habrá entrado, no sabemos por dónde. Entonces a mí me parece un poco distinto, y la justicia debe ser también en el deporte. Es verdad que en el mundo anglosajón dicen, con que haya una detección es suficiente, usted demuestra por dónde entra, y si no, pues el mundo latino es distinto. Yo creo que para mí es un dopado, Contador. Pero no por ese caso. Sí, por ese caso pues, también, porque no. Dio positivo. Sí. Y si das positivo, es positivo. Sí, y además pero, no me gustó nada, me gustó la tesis que mantuvo. Nuestro admirado Guardiola dio positivo y al final se demostró que no era, que era su cuerpo el que lo generaba. Él fue sí, pero es que el clenbuterol no lo genera el cuerpo. Bueno, pero entonces, y está sancionado. Bueno, en todo caso. Y luego, pero además, Contador ya venía con el tema AC de las bolsas de la Operación Puerto, que como tantas cosas que han ocurrido en este país, yo creo que los políticos han preservado a algunos deportistas claramente porque eran figuras y en ese sentido no se han hecho un favor. Tenemos cantidad de casos. Hay una senadora ahora mismo por parte del Partido Popular que se vio implicada en un caso muy feo que se resolvió mal por diversas circunstancias, porque la práctica de la policía, de no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que este país ha sido muy bueno para intentar tapar las lacras y creo que este país va a ser mejor cuando deje de tapar las lacras en todos los aspectos, en la política, en los negocios, en los palcos y también en el deporte y en mi opinión yo creo que en ese sentido vamos avanzando. Sin duda. Vamos a hablar quiero conocer vuestra opinión, una reflexión sobre algo que se ha tocado tangencialmente, la mercantilización del deporte. Es cierto que el deporte, sobre todo el fútbol, pero también el resto de deportes, en los últimos años está atrayendo grandes flujos de dinero. Y es muy bueno que haya patrocinio, es muy bueno que haya mecenazgo, incluso hay leyes, en España todavía estamos pendientes de la última, pero leyes que controlan esa inversión de las empresas en el deporte. Sin esa inversión sería inexplicable la edad de oro del deporte español, por ejemplo, después del planado. Es verdad que existen fondos de inversión, por ejemplo, y los clubes pequeños sin esos fondos de inversión
pues no podrían competir con los grandes probablemente, pero eso también supone que donde hay dinero hay tentación, donde hay tentación hay corrupción, y tenemos todos en la memoria el Calciopoli de hace unos años, que fue una catástrofe, una hecatombe en el fútbol italiano. Estamos ahora mismo investigando varios partidos en la Liga Española. Hace también unos cuantos años en Alemania se detectó una trama de árbitros que estaban siendo que estaban amañando partidos, y están las apuestas deportivas como una gran amenaza del deporte en general, del fútbol en particular, pero del deporte en general, porque desde cualquier parte del mundo puedes apostar sobre cualquier deporte y evidentemente la tentación es corromper al deportista para que coincida tu apuesta con el resultado. ¿Qué reflexión hacéis vosotros al respecto? Bueno, como hemos dicho, el deporte es un universo en sí mismo, y dentro del deporte el fútbol es más que un universo, todo lo que quieras ver de la sociedad, lo ves puedes mirarlo a través del deporte. Por ejemplo, se cumplen 25 años de la caída del muro de Berlín. Todos sabemos lo que significó la guerra de bloques en el atletismo esencialmente, y en la natación, en los Juegos Olímpicos, para dirimir una batalla por una especie de supremacía ideológica, ¿no? Política. Y en ese sentido el bloque del Este, la RDA, por ejemplo, fue más allá de lo tolerable y convirtió aquel país en una especie de gran laboratorio para el doctor Mabuse, donde se hicieron prácticas verdaderamente horribles, simplemente porque necesitaban presentarse ante el mundo como el país que tenía el mejor deporte mundial, y por una simple, sencilla asociación considerar que era un país que tenía un modelo social, un modelo económico, un modelo de organización que era tan perfecto como el deportivo. En realidad era propaganda miserable que en muchos casos afectó a miles y miles de ciudadanos que practicaban el deporte y que fueron utilizados como conejillos de indias. Podemos hablarlo también desde el punto de vista mercantil. A mí me da, también en ese aspecto, hay una preponderancia tan salvaje del fútbol que cuando has hablado de fundaciones, mecenazgos, tal, yo por ejemplo estoy muy preocupado por el atletismo, sinceramente. El atletismo, los que sean de mi generación saben lo que fue en los años 80, que podía abrir las páginas de deportes, de los informativos, cuando Sebastián Coe y Steve Ovett batían cada 2 semanas el récord de 1500 y los informativos abrían con eso, cuando los mundiales de atletismo se emitían por televisión a todas horas, se daban por la mañana, por la tarde en la televisión pública, ocupaban los horarios centrales, y ahora mismo en el atletismo ha habido mundiales que ni tan siquiera se han emitido por televisión. Hay una decadencia en Europa, una decadencia que está relacionada con un descenso en el rendimiento en algunas de las especialidades más espectaculares y por lo tanto las que más interesan a la televisión, y el auge de los africanos, de los, no sé, algún asiático, de los estadounidenses de siempre y de los caribeños. Bueno, en cualquier caso, no todo el deporte se avanza con la misma velocidad. El atletismo no, el fútbol se ha convertido en una maquinaria enorme donde yo tengo la única manera que creo que el fútbol pueda morir es de éxito. Es decir, hay algo ya absolutamente gigantesco, incontrolable, que yo tengo la impresión de que se nos puede ir de las manos. Es decir, cuando aparecen fondos de inversión que no sabes quiénes son los dueños y manejan jugadores jóvenes desde los 12 años en cualquier país, cuando los chicos africanos vienen en condiciones tan terribles a Europa, muchos de ellos que acaban recogiendo tomates por cualquier lado, cuando se compran partidos porque las quinielas o las apuestas online en Tailandia pueden afectar a la competición por intereses, cuando, y eso también ocurre en España, cuando hay algo tan terrible, que yo también creo que es un efecto de esta sociedad hipercapitalista, cuando hay una desigualdad tan enorme en el reparto de derechos de televisión que convierte a 2 clubes en los más ricos de Europa y al resto de los equipos figuran entre los más pobres de Europa, todo eso en la misma competición, esa desigualdad, pues también anima, en mi opinión, a que nos acercamos
cada vez más a la frontera de la corrupción, porque cada vez tengo la sensación de que hay menos capacidad para detener eso. Y ya son muchos frentes, uno es el del dopaje, otro es el de las quinielas, otro es el de las apuestas, otro es el de la desigualdad, vuelvo a decir, que dos privilegiados saquen 100 millones de euros al año de ventaja al tercer equipo, al Atlético de Madrid y al Valencia, recibiendo derechos de televisión, con lo que eso además genera de dinero, y que eso multiplicado por 10 años suponga que esos equipos han recibido 1.000 millones de pesetas más que el Valencia y que el Atlético de Madrid, y no sé cuántos miles de millones más que el Rayo Vallecano y esto. Cuando, digamos, no hay un sentido de la justicia, de la igualdad, que en otros países sí hay, porque ese es un modelo absolutamente español, que no ocurre ni en Inglaterra, ni en Alemania, ni en Italia, ni en Francia, nos obliga a preguntarnos que eso también puede ser un problema enorme, porque va a debilitar, decapitar la competición. Yo creo que es un mundo muy amenazado, pero también es un mundo, el del fútbol, que a mí me sorprende porque tiene una capacidad camaleónica para adaptarse a todo. Nació en el 19 como un deporte para el ocio de la clase obrera, se jugaba en un barrio, entre barrios, luego creció del barrio a la ciudad, de la ciudad a la provincia, de la provincia a la nación y de allí al continente. Y con cada avance tecnológico, la radio, los barcos, los trenes, luego la televisión, ha ido creciendo. Es un deporte que tiene una capacidad de adaptación a todo lo que ocurre, a todos los avances tecnológicos, a todos los cambios de economía, que a mí me sorprende. Yo pienso que está amenazado y, sin embargo, cualquiera que estudie el fútbol ahora me dice que tiene más salud y más poder que nunca, y es verdad. Pero creo que si algo le amenaza al fútbol es su propia codicia. La codicia yo creo que es lo que puede hacer un daño terrible al fútbol. Manolo, tú has hablado de juego, ilusiones y además mucho dinero. Ganar a cualquier precio. Sí, en el atletismo ha pasado lo que ha dicho Santi, ¿no? Que hemos tenido una evolución, veníamos de un amateurismo absoluto, que en los años 60 todavía te podían quitar una medalla olímpica si cobrabas dinero por hacer atletismo. Y eso no sé si lo sabe todo el mundo. Te podían quitar una medalla olímpica por cobrar algo o porque te diesen un jamón por correr una carrera, te lo podían quitar. Y de hecho a algunos les quitaron las medallas olímpicas. Y de ahí hemos ido pasando poco a poco hacia una profesionalización, que en el caso del modelo español, pues el punto culminante fue el Barcelona 92. Fue el momento en el que pues, se juntaron muchos factores, ¿no? Veníamos de una década de los años 80 en el que empezamos a tener campeones a nivel internacional, sobre todo en el medio fondo y fondo. Y luego durante los años 90, digamos que fue la década dorada del atletismo español, en la que los que tuvimos el privilegio de vivirla, pues realmente éramos profesionales al 100%, ¿no? Yo pues tuve la posibilidad de dedicarme sin ningún tipo de traba ni problema al atletismo como profesional. Por poner un dato así empírico que todo el mundo pueda darse cuenta de la situación, cómo ha variado ahora mismo, pues mi primera beca como subcampeón del mundo junior en el año 92 fueron 2 millones de pesetas. Y ahora mismo la beca más alta de la Federación Española por ser campeón del mundo absoluto son 18.000 euros. Y han pasado más de 20 años. Entonces el poder adquisitivo que tiene ahora mismo el atleta ha vuelto casi prácticamente al amateur. Estamos casi en el amateurismo. Las especialidades que estábamos un poco más a la zaga, las que estábamos a la cola, pues lo hemos notado un poco menos, pero las que estaban adelante, el medio fondo y fondo, pues realmente ha sido una debacle. O sea, estamos hablando de personas con una profesionalidad altísima que han vuelto prácticamente al amateurismo. Lo que contrasta completamente con la energía del running, que no estamos siendo capaces de aprovechar desde la Federación Española. El running tiene un poder y una energía ahora mismo en España que es absolutamente comparable al fútbol, casi, prácticamente, ¿no? Y de hecho, pues si se hiciese un estudio económico de
cuál es la cantidad de dinero que se está moviendo en el Reino en España, pues el informe podría ser algo curioso, puede ser un buen artículo para Marca. Me voy con una idea. Y sin embargo, en el atletismo no estamos siendo capaces de aprovechar esa energía, ¿no? Y ahora mismo, pues, comparto la opinión de Santi de que estoy preocupado por el atletismo español. Yo diría por el atletismo europeo, ¿eh? Europa ha sido el centro del universo del atletismo. ¿Por qué? Porque tenía muy buenos atletas, porque había una pasión por el atletismo entre los aficionados en la sociedad que no tenía, que era infinitamente superior al de otros países, al de otros continentes, pero el problema yo no sé si tiene que ver con una sociedad más aburguesada, una sociedad más... no lo sé, no sé cuál es el Yo creo problema. que son varios factores y uno también tiene mucho que ver, otro que has dicho tú, que es la politización que tenía antes. Exactamente, pero Europa se ha convertido ahora mismo en un simple gestor, en un simple administrador de competiciones, pero no tiene héroes, no tiene estrellas, no tiene imanes que identifiquen al atletismo con el aficionado. O sea, los tiempos donde un atleta europea podía ser campeón del mundo de 400 metros, de 800, de 1500, con marcas, muchas de ellas que se están haciendo ahora. Es decir, Sebastián Coe corrió en 3.29 los 1500 y 1.41 los 800 metros. Solo dos le ganarían, no estarían a su altura en estos momentos, 30 años después. Es decir, también ha habido una especie como de abatimiento, dejación por parte de los atletas europeos con respecto a los africanos, diciendo es que los kenianos y los etíopes o los marroquíes son imbatibles, no podemos con ellos porque nos sacan 4 segundos en los 1500, 2, 3 en los 800, y a mí me parece que ese abatimiento no es real, porque hemos tenido no solo un atleta, dos atletas, había verdaderos bloques de atletas que hacían unas marcas muy parecidas a las que hacen los kenianos y los etíopes ahora, empezando por los españoles. José Luis González corrió en 3.30, Abascal también corría en 3.30. Es decir, hacían las marcas que ahora te hace Kiprop y compañía. Pero ha habido una especie como de abatimiento, dejación, nos vamos y nos vamos a convertir simplemente en organizadores de pruebas de atletismo, del Grand Prix y tal, con lo que prácticamente el atletismo de gran nivel corre el riesgo de desaparecer en Europa porque no hay héroes, no hay atletas que digas tenemos que seguir, ni generan imitación, ¿no? Y otra particularidad, esto ya va con el atletismo, es una cuestión que te dejo a ti. Yo creo que el atletismo es una víctima de los formatos televisivos. El atletismo es un producto que se emite durante muchas horas en la televisión y la televisión no quiere programas de muchas horas que no den audiencia. Quieren programas cortos que den mucha audiencia. El atletismo, entre que no es popular, que una jornada dura 6 horas y que no hay artistas que te convoquen, pues la sensación es que el atletismo empieza a modificar su relación con la televisión, que es la que te da popularidad al final, o llegamos al punto, como hemos visto en España, que, por ejemplo, y eso me parece una vergüenza, Televisión Española o las televisiones, pero yo creo que Televisión Española ha habido 2 o 3 mundiales que no los ha emitido. Y eso a mí me parece devastador, no solo para el atletismo, para el deporte, porque el niño que no conozca a Usain Bolt, en 3 o 4 años, ¿por qué va a correr? Si no tiene a nadie a quien imitar. Vamos a atender una pregunta, queda otra y se nos va el tiempo, otra ya no más, porque Santi tiene que hacer la crónica del Real Madrid Rayo. Tengo que escribir ahí, sí, es verdad. Si me permitís varias preguntas, pero soy muy breve. Sobre la inteligencia me parecía muy interesante porque yo, viendo fútbol tanto tiempo, cuando veo que triunfamos es cuando aplicamos la inteligencia a jugar con los bajitos y quitamos el mito de la furia española, que nos podía haber salido mal, pero digamos que coincide con los mayores triunfos de España, hablando de la inteligencia. Sobre la corrupción, si hubiera sido solo en el Madrid, que sí que es evidente, pero el problema yo creo que estaba por toda España, a un campo de provincias, o el Plantío, o en Alicante. A mí me sorprendió el Hércules de Alicante, la actual alcaldesa y Enrique Ortiz, que era el presidente imputado, no sé si está en la cárcel, la policía les graba, no una ni dos, como 12 horas,
donde se jactaban de comprar equipos, partidos, a Trezeguet le compran con un fichaje de dinero de la contrata de las basuras, y eso nos parecía, bueno, normal, salía en un periódico 2, pero nadie protestaba. Otra forma de corrupción para mí, igual vosotros no lo entendéis así, es que la deuda de los clubes españoles con Hacienda. Y decimos, bueno, es que es mi club, debe 12 millones, pero que siga jugando. A mí me parece una vergüenza. Y yo tengo varios clubes que soy aficionado. Porque compiten en desigualdad. Lo que decís antes del doping es otra norma que no se cumple. Y luego ya como quitando el doping y un poco comentaros cuáles son vuestros recuerdos de vuestra afición por el deporte, o cuando Santi empieza a ser periodista deportivo, quién le influye o quién es el que de su familia va a un campo de fútbol o de baloncesto, y Manolo, que me imagino que no te llevarían a ver una competición de lanzamiento, y cómo surge ahí tu vocación por ser un deportista de lanzamiento de peso. Pues empiezo yo, sí. El principal artífice de que yo fuese atleta de élite fue mi entrenador, eso sin duda. Y en los deportes individuales, creo, y en los colectivos probablemente también, la figura del entrenador es absolutamente básica. Es el motor de la práctica deportiva. Y de hecho yo creo que es uno de los principales caballos de batalla que tenemos que tener ahora mismo en el deporte nacional. El cuidar y formar como deben a los entrenadores. A todos, porque las etapas de formación, las etapas de impregnación, cuando el niño se acerca al deporte, son las más importantes. Lo que tú hagas mal en esa etapa no lo vas a poder corregir después. Y de hecho, pues es una de las principales preocupaciones que tenemos ahora mismo en el Comité Técnico de la Federación Española, y creo que tiene que ser una de las principales preocupaciones que tiene que tener el Consejo Superior de Deportes para el deporte en el futuro, porque ahí es donde se puede arreglar todo lo que estábamos hablando ahora mismo, ¿no? Estaría muy bien poder hacerlo, sí, estaría muy bien, pero la verdad es que sí que son un poco departamentos estancos. Santi, La tenemos que ir relación pensando en condensar, sí, porque se nos va. entre el Consejo Después me Superior de riñen a mí. Deportes y el Ministerio de Educación es difícil saltarte de uno. Yo voy rápido, yo soy periodista deportivo porque casi no me quedó más remedio. Mi padre jugaba fútbol antes de la guerra civil, era hijo de obreros de Baracaldo, había mucha fama entre los futbolistas, había fama de que los futbolistas vascos eran buenos, porque el Atleti ganó 4 de las 6 primeras ligas, y entonces yo creo que las llevaban a granel. Tenían equipos andaluces y se llevaban a 3 o 4 chicos que jugaban bien en los pueblos. Mi padre fue a Granada, jugó en el Granada, luego, que tú eres además de Cádiz, jugó en el Cádiz, Mirandilla de Cádiz, que luego se convirtió en el Cádiz en el año 35-36, con 23 años se alistó en un batallón republicano. Le destrozaron a su batallón y a él, porque le dejaron cojo en la batalla. Los requetés de Mola les destrozaron a ellos en la batalla de Villarreal de Álava, y digamos que mi relación con el deporte viene de las historias orales, ¿no? De lo que él te contaba de aquel Athletic mítico, de Gorostiza y compañía, de los Panizo y Venancio, que eran del pueblo y que por lo tanto les veías cerca, pues nada más y nada menos, y luego de 2 acontecimientos que a mí me dejaron muy marcado. Yo, como la patria de la infancia, también es la patria para esto, ¿no? En el año 64, mi hermano, que es muy mayor, muy mayor, me lleva 14 años, me llevó al cine por primera vez a Bilbao para ver la película de los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces, aquellas películas, se emitían, se daban en los cines. Y era el Cine Trueba, un cine impresionante. Fui con él y me quedé impresionado viendo a Bob Hayes, a Bebe Bikila, un niño de 8 años. Aquello era una cosa en aquella pantalla. Y 4 años después se ofrecieron los primeros Juegos en directo en televisión, los Juegos Olímpicos de México. Yo tenía ya 11 años, tenía que ir al colegio. Mi madre, que era muy alemana, por decirlo así, o muy vasca, me tenía que estar a las 9:30 en la cama. Había 6 horas de decalaje, las pruebas empezaban a las 4 y yo estaba en la cama y yo oía en la habitación de al lado, pues tal. Y me levantaba a ver así entre
pues a ver a Jen Hines, a Tommy Smith los 200 metros, no pude ir a Bob Beamon porque estaba en la cama en ese momento y vino mi hermano y me dice, un hombre ha saltado casi 9 metros y bueno, pues así, como esas cosas que te impactan tanto de niño, pues finalmente forman parte de tu vida y condicionan mucho tu vida, con otra particularidad. En Bilbao había muy buenos periodistas deportivos. Tutor Larrea en atletismo era verdaderamente extraordinario. José Mari Mújica hacía unas crónicas del Athletic que parecían de Rudyard Kipling. Basterra parecía un comandante inglés y escribía con la acidez inglesa, le preocupaba mucho lo que ganaban los jugadores del Athletic. Bueno, en cualquier caso, allí se conformaba un panorama de periodistas deportivos extraordinario que yo leía con mucha avidez. Y entonces, ¿qué es lo que me gustaba de niño? El atletismo, por cierto, y termino rápido, yo con 10 años iba a la pista de San Vicente de Baracaldo a ver cómo Pipi Areta, que ahora es un cura del Opus, intentaba batir el récord de España de salto de longitud, y lo hacía con Bartolomé, el compañero suyo de San Sebastián, y yo estaba allí, estábamos 4 espectadores y uno era yo y mi padre. O sea que no, vuelvo a decir que no me quedó más remedio que ser periodista de autoridad. Tenías por aquí una y por allí otra, ¿no? Sí, una y ahora otra. Hola. Sí. No, muy interesante todo lo que estáis contando. Yo quería preguntaros por un tema que yo creo que ha salido, y es una de las cosas que a mí me fascina más, es el paso del deportista profesional al mundo laboral. Y preguntaros tanto a Manolo como a Santi, por vuestra experiencia, si eso es algo que se prepara durante la carrera profesional del deportista, o es algo que se deja libre albedrío, y cuando el deportista se planta con 30, 32 años y se la cara a la carrera profesional, pues tiene que buscarse la vida y dar ese paso de alguna manera. Y no me refiero al deportista de muy alto nivel, no sé, Hierro, Raúl, que eso entiendo que es fácil de colocar, me refiero a deportistas de alto nivel, pero que no ha llegado a, digamos, a metas impactantes y que es fácil recolocar. Muchas gracias. Pues es un momento difícil, eso sin duda. Yo lo definía como un momento de vértigo, o como un momento en el que tú vas por una autopista con un tráiler y de repente esa autopista se acaba y empiezan a haber caminitos delante de ti, pero que son caminitos por los que cabe casi solo una bicicleta. Y entonces tienes que pasar del tráiler a la bicicleta. Y en eso yo creo que también estamos mejorando. O sea, hasta ahora, pues, el deportista cuando acababa, pues allá tú te las buscases, y ahora, pues, cada vez, desde las federaciones, desde el Comité Olímpico, desde las asociaciones de deportistas, pues cada vez intentamos que el deportista esté menos desamparado en ese momento. Pero no es entrenable, o sea, no puedes prepararte para ese momento, porque tú, cuando estás siendo deportista de élite, eres deportista de élite las 24 horas del día. O sea, no solo es cuando estás entrenando, pues luego está el entrenamiento invisible y tú tienes que comer para entrenar, dormir para entrenar, beber para entrenar y descansar para entrenar. Entonces, toda tu energía está enfocado en eso. Y cuando de repente eso para un día, y es que un día para, o sea, y es ayer sí y hoy no. Eso no se puede entrenar de ningún modo, ¿no? Y siempre es un paso complicado, claro, y tienes que reinventarte totalmente. Yo ahí no tengo otra experiencia que lo que veo, ¿no? Y sé que es un salto terrible, porque esta gente son profesionales, hiperprofesionales, a una edad donde los demás empiezan a ser profesionales. O sea, vuestra carrera en muchos casos termina a los 30, 31 años, algunos un poco más. Digamos que es cuando la gente empieza a entrar en el mercado laboral y empieza a cabo la carrera universitaria. Tal. Y en muchos casos ha empezado con 14. Exactamente, quiero decir que, digamos que es un mundo terrible, porque a edades impropias para la máxima exigencia, sin embargo, en lo suyo lo hacen de maravilla, se termina ese periodo que no es homologable con el resto de la sociedad, y luego les piden que sean como el resto de la sociedad, habiendo en algún momento hasta llegadas a ser ejemplares para esa sociedad. Claro, es un salto terrible porque le piden habilidades que ellos no han cultivado, pierden la visibilidad, que era importante también,
y les obligan a iniciar una vida a una edad en la que otros ya están encaminados y encarrilados. Me parece que en ese sentido los deportistas, ese salto, ¿no?, de la actividad a una nueva actividad, creo que tiene que ser terrible. Yo creo que para mí, muchos dramas. La última. Yo quería preguntar dos cosas. Han salido dos frases bastante interesantes. Una era que los valores son inherentes al deporte y la otra que el deporte es reflejo de la sociedad. ¿Creen que el deporte español es reflejo de la sociedad española cuando una niña no puede llegar a ser futbolista profesional y un niño puede llegar a ser futbolista profesional? Esa, digamos, diferenciación por género que pueda haber, y en esta misma tertulia se ha visto que en ningún momento se ha nombrado a una deportista en femenino. Y la otra, una frase bastante interesante que ha sido: el fútbol puede morir de éxito, pero ahora salió incluso esta semana en Diario Marca, hay varios equipos que están saliendo con sus aficionados que no quieren morir de éxito, sino que quieren disfrutar con el fútbol. Salieron 8 realidades que están siendo ahora mismo en España, falta una 9, la de Ourense, y ha salido que el periodismo tiene algo que hacer. Quizás está bien que salgan esos equipos, que se vea que hay gente que no quiere lucrarse con el fútbol, pero hubiera sido quizás mejor, creo yo, les pregunto a los dos periodistas, que el periodismo hubiera hecho algo más porque equipos como el Salamanca, el Ourense, el Palencia y toda la lista no hubieran desaparecido. Cuando en los periódicos salía solo el peinado, como dijo Mireia Belmonte, de Sergio Ramos, pero no sale que la Unión Deportiva Salamanca estaba, por ejemplo, muriendo. O aquí en Burgos se encerraron en 2008 unos aficionados en el plantío para únicamente atraer los focos de atención de que el Burgos estaba muriendo. Gracias. Yo, antes de que contesten, y solo con respecto a la frase de Mireia Belmonte, yo la tengo una admiración a Mireia Belmonte, pero no me gusta la demagogia ni el populismo. Si ha habido una nadadora a la que se le ha dado páginas desde que era junior, yo he escrito de ella cuando era junior, en la última página de Marca. Ella no se puede quejar de que se le presta más atención al peinado de Ramos que a ella, porque hay infinidad de nadadores masculinos de los que no se habla, mientras que de ellas se habla extraordinariamente, con razón, porque es muy buena. Pero ese tipo de ejemplos a mí no me vale. Yo creo que si hay alguien que no se puede quejar es Mireia Belmonte. Y luego, adelante. Sí, yo tampoco estoy muy de acuerdo contigo. Sí que puede ser que en el fútbol la diferencia entre hombres y mujeres, por supuesto, es abismal, pero también es que la diferencia con el resto de los deportes también es abismal en el fútbol masculino. Y yo, por ejemplo, te hablo de mi deporte y creo que el atletismo en ese sentido es un ejemplo para la sociedad total, porque la paridad en mi deporte creo que es incluso ahora mismo un poco desequilibrada hacia la mujer. De hecho, están consiguiendo mejores resultados ellas. Tenemos últimamente pues, una generación de mujeres, y además en lanzamientos tenemos una generación de mujeres jóvenes que van a dar mucho que hablar también. Y en lo que es premios, en lo que es posibilidad de vivir del deporte, en lo que son instituciones o competiciones en España están absolutamente equilibradas. Que haya cierto desequilibrio entre unos deportes y otros, yo creo que también no es tanto fruto, o puede ser fruto de algo intencionado, o que se quiera marginar a la mujer, sino que es un proceso de evolución. Exactamente igual que decimos que el fútbol ahora mismo tiene la presencia que tiene porque ha seguido una evolución histórica que le ha llevado hasta ahí, o por ejemplo el atletismo también, el deporte femenino todavía es joven. Estamos hablando de que hay pruebas en atletismo que la mujer ha podido empezar a hacer hace a lo mejor 10 años. Estamos hablando de hace 10 años. Pero creo que sí que es un reflejo de la sociedad que el deporte también está trabajando muy en serio para que los hombres y mujeres estén equiparados o traten de estar equiparados dentro de sus diferencias, porque tampoco tenemos que obsesionarnos con la igualdad, porque la igualdad tampoco existe, ¿no? En lanzamientos además es absolutamente patente en mis especialidades. Las mujeres no pueden lanzar con el mismo peso que los hombres porque tirarían 10 metros menos y los artefactos están adaptados.
el lanzamiento de peso masculino absoluto se hace con 7 kilos 260 gramos y el femenino es con 4. Y aún así el récord del mundo del lanzamiento masculino es un poquito más que el femenino, ¿no? Entonces, cierta adaptación, o sea, la igualdad absoluta tampoco es, no es buena, o sea, tiene que haber cierta adaptación y para que esa igualdad sea real tiene que ser adaptada porque tenemos características fisiológicas, psicológicas diferentes, ¿no? Yo quiero decir, volviendo a eso, para terminar, el sistema evidentemente favorece a los hombres, porque el sistema de deporte que conocemos ahora se empieza a instaurar en el siglo XIX para los hombres, por y para los hombres, hasta el punto de que las mujeres, no solo en España, pues en algunos casos ni tan siquiera tenían disciplinas en las que participar. El fútbol es un caso. El fútbol es una actividad relativamente reciente dentro del panorama deportivo. Entonces, en ese sentido, evidentemente hay un desequilibrio, una desigualdad. Creo que hasta organizaciones tan poco sospechosas de la igualdad y del bien hacer como la FIFA, pues están moviendo al fútbol femenino hacia un nivel, un estadio superior. Hay otros problemas, aparte de que el sistema favorezca al deporte masculino, y es, por ejemplo, la televisión. La televisión se ocupa, ¿qué es lo que vemos? O sea, la gente se engancha a los deportes fundamentalmente por lo que ve en televisión, y la televisión emite generalmente deportes masculinos. Hay cosas que hay que cambiar, eso es evidente. De todas formas, quiero decir que el fútbol femenino en España está progresando a través de algo que nos puede parecer lo que nos parezca, pero son los viejos clubes, son los clubes de toda la vida, con la excepción del Real Madrid, curiosamente, los que se han empezado a dar cuenta que hay un sector de la sociedad que no estaba suficientemente atendido, y ahora tenemos al Barcelona, al Atleti de Madrid, al Rayo Vallecano con equipos femeninos, y el fútbol femenino está evolucionando. Hasta creo, Óscar, que hubo el interés porque se emitiera en alguna cadena de televisión de pago la Liga de Fútbol Femenino, que tarde o temprano se va a emitir. Y no me aguanto, perdóname, de contar una anécdota. Sí. ¿Vale? Hoy viniendo en coche... Nos van a echar a todos de aquí. Vale, hoy viniendo en coche me ha llamado Carlota Castrejana, Sí. campeona de Europa de triple salto, miembro del Instituto de Mujer y Deporte y recientemente nombrada directora, creo que es directora del gabinete del presidente del Consejo Superior de Deportes, del secretario de Estado para el Deporte. Y me ha llamado y le he dicho que venía a esta reunión, a esta charla, y que iba a estar con estos dos señores, y me ha dicho que por favor le dijese al señor Campillo, le transmitiese su agradecimiento por el apoyo que está prestando al deporte femenino en el Marca. Bueno, pues ya está todo dicho, yo esto no lo sabía, lo prometo. A ver, muy rápido, espera un segundo, muy rápido. Una mujer no puede llegar al fútbol profesional. Allá hay unas normas FIFA que están cambiando, como dice, no puede hacer la Federación Española nada. Pero a las chicas hay que ir a verlas, porque esos partidos de fútbol femenino no los va a ver nadie. Todos decimos que hay que verlas, que hay que darles oportunidades, pero después hay que ir a verlas, si realmente estamos tan interesados por el fútbol femenino. En cuanto a Marca, hombre, justamente este año hemos dado, como Carlota acaba de decirle a él, que yo no lo sabía, una importancia a unas sabiendas de que eso nos perjudica las ventas, lo sabemos y lo hacemos a pesar de ello, muchas portadas a nuestras deportistas y muchas páginas a nuestras deportistas, porque creemos que además de ser periodistas y de contar lo que ocurre y de vender más periódicos cada día, tenemos una responsabilidad y nos lo creemos. Había otras etapas en las que probablemente eso no ocurriera, pero ahora desde luego ocurre. El peinado de Sergio Ramos ya es un estereotipo, ya no es justo. Ahora, No, sobre todo porque lo dijo el día en que todos los periódicos había terminado los campeonatos de Europa de natación, ella había hecho una marca excepcional ganando los 200 metros mariposa, todos fueron a hablar, intentaron hablar con ella y ella no habló con nadie, simplemente emitió esa queja. Pues me pareció muy injusto. Y en cuanto a los clubes, nosotros hemos asumido una postura muy beligerante en el caso del Murcia, en el caso del Racing, con investigaciones propias. No llegamos a tiempo, probablemente en el caso del Burgos, ya me fastidia, o en el del... ¿Cuál has citado? El otro más. Salamanca, que claro, no llegamos a tiempo a denunciar lo que estaba pasando ahí.
porque Salamanca me lo sé un poco, y claro, en fin, parecida a lo de Santander. Muy Sí, corto, que ya nos vamos. Muy cortito, simplemente. Has comenzado hablando del opio del pueblo. De ese, Bueno, sí, de se ha ese- quedado aquí, sí. Sí, de ese poder de amnesia que al final tiene fundamentalmente el fútbol, con toda la carga peyorativa que eso lleva aparejado, ¿no? A mí siempre me ha sorprendido que algo que es capaz de atraer a millones, la atención y la presencia de millones de personas, no se haya utilizado con fines mucho más enriquecedores, más desde el punto de vista como personas, ¿no? Creo que los periodistas, entre los que me incluyo, ahí debiéramos cambiar un poco las cosas. Y como, por ejemplo, desde un periódico como el que tú diriges, Marca, que es el más leído en este país, incluido el presidente del gobierno, que creo que desayuna todas las mañanas con él. Déjale. ¿Qué tenemos que hacer, hilo con lo de la cultura, con el fuego de la cultura, para que esto también cambie, ¿no? No, yo creo que estamos en ese camino, quiero decir, tenemos que contar todo lo que pasa del fútbol, lo bueno y lo malo. No solo bueno, se han quedado muchos temas en el tintero. Uno de ellos era las equivalencias, entre comillas, entre el fútbol y la religión, con sus templos, sus estadios, sus cánticos, sus líderes, sus escudos, sus himnos, su movimiento de masas. Sus yihadistas. Sus yihadistas. Hay muchos temas que se han quedado. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Contando, dejando al fútbol como es, grandioso, por supuesto, un espectáculo formidable, pero sin perdonar los malos comportamientos, sin pasar por alto que el club que debe Hacienda y diga, bueno, ¿qué más da? Es el nuestro, da igual. Lo que tenemos que hacer es contar lo bueno y contar lo malo. Y que el fútbol esté en su medida, como decía él, es un juego, no es solo un juego, es una trascendencia económica brutal. Por eso exige mucho más de los periodistas, porque no es solo un juego, era un juego, y eso es su magia, que sigue siendo un juego a pesar de estar rodeado de todo lo que tiene. Pero, evidentemente, todo lo que tiene, hay cosas muy malas y cosas muy buenas. A nosotros nos quieren convencer para apoyar determinadas cosas, nos resistimos, no lo hacemos, algún disgusto hemos llevado. Y bueno, pues yo creo que ese es el camino. Tenemos que terminar. Les había dicho que eran creadores, lo han demostrado. No solamente es un deportista o un periodista y un lanzador de peso. Son rebeldes, son inquietos, son inclasificables. Muchas gracias y hasta la próxima.